Ya es otoño, aunque todavía ahora mismo hace bastante sol, pues por las noches ya empieza a hacer fresquito, se va acercando el invierno y apetece pues ya comer comidas que aporten un poco más de energía, que aporten un poco más de temperatura, como por ejemplo sopas y caldos. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hacer una receta de caldo de carne del libro de cocina de Juan Altamiras, que como veréis es muy sencillo, pero a la par es bastante curioso. Así que vamos a ello. Los ingredientes son muy poquitos y muy sencillos. Para empezar, como en todo caldo, vamos a necesitar agua. Después es un caldo de carne. Lleva carne de ternera, lleva tocino y en este caso esto es hígado. Un trocito de hígado que ya está previamente cocido. Lo tengo tapado porque así no se cuelan las moscas. Tenemos huevos duros, seguramente necesitaremos pues 1 o 2. Las podéis utilizar crudas también y se pueden tostar en la sartén, que salen muy ricas. Tenemos un poco de vinagre, en este caso vinagre de manzana, pero podría ser cualquier vinagre. Tenemos sal y tenemos esta mezcla de especias que Juan Altamiras utilizaba mucho, que es básicamente azafrán, pimienta, clavo y canela. Y por último tenemos este pan que no forma parte de la receta en sí, pero que vamos a utilizar al final. Lo primero que vamos a hacer es lavar la carne. Eso era algo que se hacía bastante a menudo en aquella época. Lavaban la carne, incluso la dejaban en remojo un tiempo antes de cocinarla y le cambiaban el agua un par de veces. Así que vamos a ello. Vamos a darle un buen lavado a esta carne. Vamos a chaparla aquí con agua. Y pues vamos a moverla un poco, que suelte un poco quizá de cualquier suciedad o cosa que pueda tener. Muy bien. Y a la olla. Y con el tocino vamos a hacer lo mismo. Bien, una vez que ya tenemos la carne lavada y en la olla, en este puchero, vamos a llenarlo con agua, hasta que cubra un poco más como un par de dedos más de agua que la carne que tengamos dentro. Voy a poner esto al fuego. De momento solamente voy a ponerle esta tapa, que es fácil de quitar y de poner, porque durante los primeros minutos de cocción es importante espumarlo. Los que cocinamos en casa sabemos que cuando haces este tipo de sopas con carne es muy común que se le forme una espuma espesa encima. Pues esa espuma, en caso de que se forme, hay que retirarla. Así que al principio voy a ponerle esta tapa y vamos a ponerlo al fuego y vamos a espumarlo en caso de que se le forme espuma encima. Bien, vamos a echarle un poquito de sal. Este tipo de sopa, pues obviamente no lleva ningún tipo de concentrado de carne ni nada, que existían en aquel entonces, los concentrados de sopa, no cosas tipo ave crème, no es una cosa del presente, ya existían en aquel entonces. Pero esta no lleva, así que vamos a echar un poquito de sal para que esté más sabrosa. Bueno, pues ahora vamos a hacer la parte que espesa la sopa, porque era muy común que estos caldos, estas sopas fueran espesos. Normalmente pues ponían miga de pan majado con especias dentro, y en este caso vamos a hacer algo un poco diferente a lo que sería lo más común. Así que lo primero que vamos a hacer es este poquito de hígado. Vamos a majarlo bien para convertirlo en una pasta. La piel, esta especie de corteza que se le forma al hígado que tiene por encima, esta especie de piel, pues está bastante dura, no se maja bien, así que se la voy a quitar. Si cuando estáis majando algo veis que está demasiado seco, lo que era muy común en aquel entonces era echar un poquito de vinagre para hacer esto un poquito más fluido. El vinagre además era algo que los monjes franciscanos usaban mucho para condimentar su comida. Además de sal y las especias, solían echarle vinagre a las cosas, así que no sería un sabor nada fuera de lo común para ellos. De hecho, en la receta viene explicado este mismo paso, que se puede desleír con vinagre.
Lo mismo, si veis que está demasiado seco, le podéis añadir un poco de agua o un poco de vinagre. Bien, ahora vamos a mezclarlo todo junto con las especias. Estas especias son bastante potentes, tienen bastante sabor, así que cuidado, que si echáis demasiado, igual os arruina el sabor de la sopa. O quizás, como a mí, os guste que tenga mucho, eso ya a gusto del consumidor. Pues ahora vamos a echar un poquito más de agua y vinagre y vamos a mezclarlo todo bien. ¿Veis? Aquí ya está formándose espuma. Pues esto hay que eliminarlo. Lo último que vamos a majar son los huevos. Curiosamente, Altamiras dice que en caso de que esta sopa se le vaya a dar a un enfermo, se utilicen solamente las yemas, pero nosotros vamos a utilizar los enteros. Bien, aquí tenemos nuestro relleno. Como he dicho, lo normal es que esto se hiciera con pan y especias, pero en este caso esta receta es un poco distinta y además creo que esto le va a dar un sabor bastante más bueno que simple pan. Así que ahora vamos a echarlo dentro de la olla con el resto del caldo y vamos a dejar que hierva a fuego lento durante como mínimo 1 hora a 1 hora y media. Vamos a hacer un pequeño truco recomendado en este tipo de recetarios históricos para que el caldo se haga un poco más rápido y además evitemos que pierda agua. Y es que en lugar de taparlo con esa tapa que hemos puesto ahí sin más, vamos a colocar una pequeña olla llena de agua para que pese encima de la salida de la olla. La olla, pues había varias maneras de colocarla. No se colocaba simplemente ahí encima sin más, sino que había que sellar la salida del vapor del líquido que está hirviendo dentro. Y eso se hacía de 2 maneras. Colocando algún tipo de papel encerado, que era muy similar al papel de horno actual, era algo bastante similar, o directamente con pan. Hacían una masa con pan y con miga de pan y agua, y lo utilizaban pues a modo de algún tipo de plastilina, por así decirlo, de masa, con el que sellaban los huecos, para que así no se escapase el agua. Nosotros no vamos a hacer la mezcla con miga de pan, pero vamos a utilizar este trocito de papel de horno. Por supuesto que no es un método 100% infalible, no es una olla a presión, pero ya podéis ver que en el pasado, antes de las ollas a presión con válvula, ya tenían pues este concepto realmente. Seguramente si a esto le pusiéramos también la miga de pan que se menciona en los recetarios, pues sí que se quedaría sellado de una manera bastante más eficiente. Lo probaremos otro día en otro vídeo. Juan Altamiras era un monje franciscano y
en aquellos tiempos, dependiendo del monasterio en el que estuvieras, del tipo de la orden religiosa, monasterio, convento, lo que fuese, tenían unas normas bastante estrictas, de hecho, respecto a lo que podían comer, cómo tenían que comer, el tipo de alimentación que tenían, y guardaban unos registros muy detallados de cómo tenían que comer, los ingredientes aceptados, etcétera. De hecho, por eso hay tanta documentación relacionada, precisamente eso, con órdenes religiosas y sus costumbres en la época. Esta sopa es una sopa que se solía consumir, al menos en el monasterio donde él trabajaba, donde él era cocinero. Era muy común, era un alimento muy común, pues, este tipo de caldos, que, bueno, generalmente, pues, es una evolución de lo que se llamaba la sopa cristiana, que, como he dicho anteriormente, se hacía con pan, pero esto era una variación que hacían en el monasterio de Juan Altamiras. Normalmente pues tenían eso, preparaban el caldo, las sopas en una olla muy grande donde los monjes se servían, y lo que sobraba normalmente pues se guardaba para el día siguiente. Normalmente no se podía conservar muchos días porque no existía la refrigeración, pero sí que era común preparar una porción grande y que durase más tiempo. Bien, pues aquí tenemos por fin nuestra sopa de carne. La verdad es que huele estupendamente, tiene una pinta, la verdad es que muy buena. Y el trozo de pan era muy común cuando se preparaba sopa, cuando se preparaban caldos, colocar una buena rebanada de pan, a ser posible tostado, pero sin tostar también, y era bastante común, debajo del caldo, un poco para que absorbiera el líquido. O sea, era bastante común tomar sopas que eran espesas, realmente no tenían demasiado caldo, ¿no? No era como un consomé, que es todo líquido. Así que aquí tenemos nuestra sopa. He dejado que se enfríe un poco, así que voy a probarla por fin a ver qué tal está. Primero un poco el caldo solamente. Buah, esto está buenísimo. Es una simple sopa de carne, pero el extra de lo que le hemos echado, las avellanas, con el hígado y con el huevo, le da un sabor buenísimo al caldo. Está muy, muy rico. Esto está espectacular, de verdad. También se notan las especias. Yo no le eché demasiadas, así que se puede notar el sabor, pero no destruye el sabor del resto de los ingredientes, que nada más que sepa especias, que nada más que sepa clavo, nada más que sepa canela. La verdad es que me ha quedado muy, muy bien. Ahora voy a probarlo con todos los ingredientes juntos. Con la carne, el tocino, un poquito de pan. Espero no quemarme. Esto está... Como dicen aquí en mi tierra, esto está para reventar. Esto está buenísimo, buenísimo. La carne ha quedado tierna. Bueno, el tocino también. No le he echado demasiado porque no soy muy fan de comer tocino así directamente. Pero también está muy tierno, muy rico. El pan así ya bien mojadito en la salsa, está también muy tierno y muy bueno. La verdad es que es una comida reconfortante, que te va a llenar, te va a dar energía, te va a dar temperatura para el invierno si te la tomas en invierno. La verdad es que increíble, muy fácil de hacer, así que a los que les gusta hacer sopas en casa, si queréis probar algo habitual pero con un puntito un poco diferente, os la recomiendo 100%. Bueno, pues muchas gracias por haber compartido vuestro tiempo conmigo. Si os ha gustado el vídeo, por favor no olvidéis darle a like, suscribíos, y si queréis ver las recetas escritas de mis vídeos, podéis verlas en mi Patreon. Nos vemos en el siguiente vídeo.